qué se dice que en la antigua Grecia el hombre era libre? Las polis griegas. A diferencia de Egipto y de Persia, Grecia no fue un imperio. Es decir, los griegos no tenían una ciudad capital donde se concentraran las riquezas y el poder. Lo que se conoce hoy como la cultura griega es la suma de muchísimos pueblos y ciudades que eran totalmente independientes unas de otras. Cada ciudad o polis tenía su propio gobierno y en la mayoría de ellas se respetaba a cada ciudadano por igual. Hubo miles de polis desparramadas por las costas de todo el mar Mediterráneo. Pero si realmente querías estar en la cresta de la ola, allá por el siglo V a.C., sin duda debías darte una vuelta por Atenas. Esta ciudad fue una de las más importantes y es hoy el símbolo de la cultura griega. La Acrópolis era el lugar donde se construyeron los edificios más importantes. Allí podrán ver el imponente Partenón, uno de los templos más admirables de la Grecia clásica, destinado a honrar a Palas Atenea, que era la diosa protectora de Atenas y cuyas virtudes eran la inteligencia y la sabiduría. Este monumento fue construido como parte de un gran proyecto de Pericles. Sí, yo, Pericles, el más grande gobernador que tuvo la antigua Atenas. A Pericles se le ocurrió que la mejor manera de honrar a Palas Atenea era hacer de Atenas el lugar ideal para la convivencia de filósofos, artistas y científicos de la época. Y así fue como sabios filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles pudieron debatir sus ideas libremente por las calles atenienses. Atenas fue el primer lugar del universo donde se comenzó a moldear la idea de una democracia, que significa gobierno del pueblo. La idea de los atenienses era crear un gobierno en el que todos los ciudadanos libres participaran de las decisiones y pudieran disfrutar de los resultados. Porque si cada hombre es capaz de generar la virtud, entonces cualquier hombre tiene dentro suyo todo el poder necesario para gobernar, ¿no es cierto? De hecho, hoy todos los ciudadanos participan de las decisiones a través de su voto. Y a eso lo seguimos llamando democracia. Ciudadanía romana. La ciudadanía romana o ius civitatis confiere a sus titulares ventajas en el orden público y en el orden privado. Se distinguen tres especies de derechos públicos. 1. Los derechos políticos propiamente dichos, que comprenden el ius suffragii, derecho de votar en los comicios, y el ius honorarium, derecho de ejercer en las magistraturas. 2. Los derechos públicos, que tienen por objeto proteger la libertad individual, el derecho de invocar el auxilio tribunicio y exiliarse para escapar de una condena inminente. 3. Ciertos derechos cívicos que al mismo tiempo eran cargas, el derecho a tomar parte de las ceremonias religiosas, de figurar en los registros del censo, la obligación de pagar impuestos y el derecho a formar parte del ejército.
La estructura predominante en la Edad Media fue el feudalismo, caracterizado por la descentralización del poder político, un sistema de intercambio entre el vasallo y el rey. Existían clases sociales que no trabajaban ni producían bienes de consumo. Estas eran el rey, la corte, la nobleza, los clérigos y el ejército. Y por otra parte, estaban los que trabajaban, producían bienes y pagaban altos impuestos para poder mantener a los nombrados anteriormente: los comerciantes, zapateros, herreros, sastres, artesanos, alfareros, mueblaros, etc. Aunque los que gobernaban no todos eran reyes, sino que en las pequeñas repúblicas y en estados italianos mandaban otros gobernantes para carecer de reinos, tales como príncipes o duques. De entre ellos destacamos a Ludovico Forza y Lorenzo de Medici. La ciudadanía en el Renacimiento se deterioró con la desaparición del Imperio Romano. Desapareció la noción de ciudadanía. En esa época no se podía hablar de ciudadanía, ya que en el feudalismo se instauraba sobre nuevas bases que implicaban la desaparición de ese concepto, el advenimiento de un sistema social constituido por siervos, vasallos. En los imperios y monarquías absolutas que predominan bajo el sistema feudal, la mayoría de las personas adquieren condición de súbditos. Además, reaparecen las ciudades. En el siglo XVI se recupera el concepto de ciudadano que participa en el gobierno de la ciudad. Con la Ilustración en el siglo XVIII, en el que tuvieron lugar la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, se reivindican los derechos de los ciudadanos y se establece la condición de ciudadanía para los miembros de un Estado, los cuales tendrían derechos y deberes, y en estos residiría la soberanía. Destacamos en este periodo la Declaración de Derechos del Pueblo de Virginia de 1776 y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Más adelante, en el siglo XIX, e impulsado por la ideología de la Ilustración, surgen las revoluciones liberales, que luchan por la defensa de las libertades y derechos del ciudadano. Todo esto deriva en el concepto de ciudadanía que conocemos hoy, en el siglo XX y XXI, donde la ciudadanía es algo jurídico y moral. Se entrelazan las ideas liberales, más racionales y enfocadas a la justicia, con las ideas más comunitarias, enfocadas al sentimiento de pertenencia a una comunidad. Se vive además en un nuevo concepto social debido a la globalización, la mundialización de la economía y la cultura y los nuevos medios de comunicación que han transformado el planeta, creando nuevas necesidades y modificando las que ya existían. En este contexto, se reclama al Estado su intervención para que garantice el bienestar de todos los ciudadanos de la comunidad.